Bueno, la semana pasada habíamos estudiado el tema de función racional. ¿Algunos se acuerdan que era una función racional? ¿Cuál era la Una, forma? una función ordenada como de manera de fracción, donde hay que excluir del dominio todo lo que hace el cero, perdón, el denominador que lo hace cero. No sé si me Ah, entendí. exactamente, sí, muy bien. Entonces, una función racional, cuando estamos hablando de racionales, son los que son escritos como una fracción, ¿verdad? Como una división de dos polinomios. Muy bien. Que era la definición que habíamos estudiado la semana pasada, ¿verdad? Teníamos una función f de x que se puede definir como una fracción en donde el numerador es un polinomio p de x y el denominador un otro polinomio q de x. Solo que a diferencia de la función polinomial, el dominio va a estar restringido. No va a ser todo r, sino r menos esos valores que hacen que el denominador, es decir, que q de x sea cero, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese es el dominio máximo, justamente. Cuando me preguntan el dominio máximo de una función racional, tengo que determinar las restricciones del denominador. Es decir, tomo el denominador y tengo que determinar cuáles valores de x hacen cero ese denominador. Y a la hora de escribir el dominio sería R menos, entre llaves, esas restricciones. Es decir, si cuando x vale 1 el denominador se hace cero, entonces va a ser R menos y entre llaves el 1. ¿Sí? Pueden ser varios valores, puede ser solo uno, puede no tener, puede ser que el denominador nunca se hace cero, entonces no tiene restricción. Pero si tiene restricciones, esas pueden ser asíntotas verticales o agujeros, ¿verdad? Dan su representación gráfica. ¿Se acuerdan cómo era que determinábamos si podía ser asíntota vertical o agujero? ¿O no lo habíamos visto? Creo que no lo vimos. No lo vimos. Ah, ok. Es que estoy confundida con el otro grupo. Ok, entonces ahorita lo vemos. Luego, simplificar el criterio, ¿verdad? Habíamos dicho que se tiene que factorizar el numerador y el denominador por completo, es decir, factorizarlo al máximo. Y luego ya, una vez que está todo escrito en factores, si tengo el mismo factor arriba, es decir, en el numerador y en el denominador, los puedo cancelar, ¿verdad? Con la ley de cancelación. Entonces, solo me quedan los factores que ya no se pueden cancelar más, ¿sí? Para simplificar el criterio. Ahora, habíamos hecho estos tres ejercicios, pero no me acuerdo si los habíamos terminado, que era determinar el dominio máximo, simplificar y luego determinar si son asíntotas o agujeros. O me dicen si ya los habíamos hecho. Pero me parece que no, Ninguno. No, profe, no. no. Ah, ok. Muy bien. Entonces, voy a hacer el primero y luego los pongo a hacer los otros dos. Entonces, cuando me dice determine el dominio de esa función, entonces, siguiendo lo que acabamos de estudiar, ¿cómo determino el dominio de esta función? ¿Qué puedo hacer primero? Factorizar. Factorizar qué? Los dos Denominante está polinomios. Factorizar el, Los dos polinomios. Bueno, el numerador en este caso. seguro, para el dominio. ¿El dominio en qué me fijo primero? en la parte de la fracción de arriba. Arriba tiene que ser. Vamos a devolvernos acá. Pero el dominio es el denominador. Ajá, exactamente. Más bien, en el criterio de la función, para el dominio máximo, solo me voy a fijar en el denominador, ¿sí? Vean que ahí es determinar las restricciones del denominador, nada más. El numerador todavía no lo estoy tomando en cuenta. Para el dominio máximo, solo me fijo en el denominador, solo en ese. Ese me determina las restricciones, ¿ok? Entonces, del criterio de la función, el numerador, todavía no me estoy fijando en ese, ¿sí? Eso me va a servir para simplificar, pero para el dominio solo me fijo primero en el denominador. Profe, una pregunta. En la Sí, parte de la fracción, entonces, lo que está arriba es el numerador y abajo dominador. exacto. Ok, next. Entonces, en el denominador tengo que determinar cuándo ese denominador se hace cero. Entonces, copio el denominador así tal cual, x menos 5 por x a la 2 más x, y eso lo igualo a cero.
para determinar cuáles son esas restricciones. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Cómo determino esos valores de x que hacen 0 ese denominador? ¿Qué hago? Sí, igual a cada criterio. Muy bien, como está factorizado, es decir, tengo x menos 5 por x a la 2 más x, igualo cada uno de ellos a 0. X menos 5 igual a 0 y x a la 2 más x igual 0. Entonces, en el primero, x menos 5 igual 0, ¿para qué valor de x se hace 0? Cuando x 5. vale, sí, ¿verdad? Ahora, en este segundo, x a la 2 más x igual 0. ¿Qué puedo hacer ahí? Se pasa, ay Dios, no sé. Cuando un Ah, menos ya uno, sé, el otro no. se pasa, ajá, a Con lo restar de el la 1 raíz. y se le saca raíz, pero no da 0. Entonces, no, Mm, bueno, creo que no cuenta. si tengo x a la 2 más x, se podría factorizar, No, segurísimo. Bueno, por fórmula notable sí se puede. no ¿Cuál es por el, el negativo, no. ¿No es cierto que no por el negativo de la raíz? No, mentira, sí tiene que estar en paréntesis elevado a la 2. cuál es el primer método de factorización? Factor común, sacar una X. Ujú. Antes de complicarme si es una suma, resta de cubos o de cuadrados, primero fijarme si tiene factor común. X a la 2 más x tiene una x de factor común. ¿Y qué queda? X y X2. 1. Ujú. Se divide x a la 2 entre x, me queda x. Se divide x entre x, me queda 1. X. ¿Sí? 1. ¿Por qué? Porque cuando estoy dividiendo lo mismo, x entre x, me queda siempre un 1. ¿Sí? Es una propiedad. Si me divido a entre a, me va a quedar 1. Siempre y cuando a sea distinto de c, ¿verdad? Porque no podemos dividir entre c. Entonces, ahora sí tengo x por x más 1 igual 0. ¿Qué puedo hacer ahí? Para ¿Se puede encontrar, multiplicar? si se multiplica, llego a esto que tenía antes. Ah, Nada, no, Sacan ya es un dos factor. puntos. Ajá, entonces como ya está factorizado x por x más 1 igualados a 0, entonces cada uno lo igualo a 0. Entonces tendríamos x igual 0 y x más 1 igual 0. ¿Mm? X igual 0 ya está despejado y x más 1 igual 0, despejo ahí el 1. X igual menos 1. Entonces ya tengo los tres valores de x, que era el x igual 5, de que tenía del primer factor, y los otros dos, x igual 0 y x igual menos 1. Entonces ahora tengo que escribir el dominio. Nos devolvemos aquí. Para escribir el dominio, tienen que ser todos los reales menos esas restricciones. Entonces, ¿cómo sería? De ahí menos 5,0, menos 1, no. Muy bien. Normalmente se ponen de menor a mayor. Entonces, menos 1,0,5. ¿Sí? R menos, entre llaves, menos 1,0,5. ¿Sí? Estoy quitándole a todos los reales esos tres valores en particular. Y listo. ¿Ok? Claros Profe, ahí. siempre va a venir de esa forma. Por las reglas que venía, siempre va a venir así. Yo pongo, obviamente. Digamos, si es una función racional de dos polinomios, Ujú. sí, el denominador son los que me determinan cuándo se hace cero. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Dudas ahí? Mm, ¿No? Ok. profesor, simplemente solo Entonces, se hace eso. para el dominio, ¿sí? Ah, Esa es ok. la primera instrucción. Me dice determina el dominio máximo de las siguientes funciones. Listo, de la primera ya está. Vamos con la segunda instrucción. Dice, además, simplifica el criterio, ¿sí? Entonces, vamos igual, hasta ahí. Simplificar el criterio. Entonces, para simplificar, había que factorizar numerador y denominador.
Entonces, para simplificar el criterio se factoriza numerador y denominador. El denominador ya está factorizado, ¿verdad? Ya lo teníamos. El numerador es el que hay que factorizar. Entonces, tendríamos x a la 3 más Por x división a la sintética, ¿verdad? 2, menos 25x menos 25. Muy bien. Nos fijamos, no tiene factor común, no es un binomio, es decir, no tiene dos términos, no es un trinomio, sino que es un polinomio, tiene 4 términos. Entonces, de una vez, ¿cómo se llama? A división sintética, ¿sí? ¿Cómo era la división sintética? Se sacaban primero los posibles ceros del grado mayor y el último grado, o del grado 3 en Tien- ese caso, y el grado 0. Se tiene que garantizar también que esté ordenado. Muy bien, primero que esté ordenado, en este caso ya está, ¿verdad? X a la 3 más X a la 2 menos 25X menos 25. Listo. Ahora los posibles ceros. Primero determino los divisores del último, que serían menos 25. ¿Cuáles serían los divisores? 5, 1 y 25. Y los dos Ujú. positivo y negativo. Exacto. Y por último, los divisores del primero, que en este caso, como es X a la 3, sería de 1. Profe, ¿por qué siempre se saca el del último? Porque es más Porque probable que haya, porque es más probable que haya más en el otro y si no se vería mala división. no, porque más bien la fórmula me decía, por el teorema de raíces racionales, divido los divisores del último entre los del primero. Entonces es más fácil sacar los del último primero para luego dividirlos, ¿verdad? Para luego hacer Ah, esta división. sí, es que no sabía que había una fórmula, gracias. Ujú. Entonces, si los divisores de uno son los más menos uno, ¿verdad? Entonces se dividen los del último entre los del primero. Entonces los posibles ceros serían 25, 1 ajá, bueno, sí, se puede hacer 1 entre 1, 1. 5 entre 1, 5. Y 25 entre 1, 25. sí, Y listo, ¿sí? Entonces, de todos esos posibles ceros, ¿con cuál quieren intentar primero? Con el 5. con el Con el 5. 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacíamos? Ya tenemos el posible cero con el que lo queremos dividir. ¿Cuál era el Se siguiente colocaba paso? el factor numérico en línea. Muy bien, del polinomio que teníamos tomábamos solo los números, ¿verdad? Que acompañan a las variables. ¿Cuál sería? 1, 1, menos 25 y menos 25. Muy bien. 1, 1, menos 25 y menos 25. Y se divide entre el posible cero, que en este caso me dijeron el 5. Ahí. Entonces, 1, 1, menos 25 y menos 25. Lo dividimos entre 5. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bajar el primer número abajo y Bajamos el multiplicarlo por primer ahí. número, que era 1. Y ahora multiplicamos ese 1 por el posible cero, que era 5. Entonces, 1 por 5 me da 5 y colocó el resultado debajo del segundo número, ¿sí? Entonces, como el segundo número también era un 1, lo coloco debajo del 1. Ahora, ¿qué hago con ese resultado? Se suma. Se suma. Entonces, 1 más 5, 6. ¿Verdad? Y lo mismo, 6 se multiplica otra vez por el 5, que me daría 30. Lo pongo debajo del tercer número, que era menos 25. Entonces, menos 25 más 30 me va a Menos dar 5. 5 positivo. Cuidado. Y ahora otra vez se multiplica 5 por 5, me da 25. Lo coloco debajo del último número, que era menos 25 también, y se suman. Menos 25 más 25 me da 0. Es decir, me dio el resultado, ¿sí? Ahora, luego de eso, ¿qué se hace? Se bajan los, se rebaja un nivel a la función, digámosle, a un grado Ajá, menor. muy bien. Entonces se le baja un grado a lo que teníamos, ¿verdad? Que era de grado 3, entonces ahora va a quedar de grado 2.
¿Y cuáles números son los que me van a acompañar esas variables? 1, 6 y 5. Muy bien, los resultados que obtuvimos de las sumas, ¿verdad? Entonces, el primero es 1, entonces sería x a la 2, más 6x más 5. ¿Y el otro factor? Sería igual al x menos 5 según la Muy bien. fórmula. Bueno, Exacto, x menos c. exacto. Entonces, como el posible 0 es 5, el otro factor va a ser x menos ese posible 0, que es 5. Entonces, x menos 5. Muy bien. Ahora, tengo un trinomio x a la 2 más 6x más 5. ¿Cómo se puede factorizar ese? Fue por inspección. Podría ser por inspección, muy bien. Entonces tengo x a la 2, ya está ordenado. Entonces tengo que determinar cuáles dos términos multiplicados me dan x a la 2, x por x, ¿verdad? No hay de otra. Y lo mismo para el 5, ¿verdad? ¿Cuáles números multiplicados me dan 5? Solo 5 por 1, ¿sí? Multiplicamos en cruz. X por 1 me da x, x por 5 me da 5x. Y sumamos. X más 5x me da 6x, que era justamente el término del centro. Entonces, ¿cómo escribo los factores? En línea recta. En X línea más recta, ¿verdad? 5 X y X más más 1. 5 y X más 1. Muy bien. Y el factor que ya tenía, que era X menos 5, ¿sí? Entonces, ya el numerador ya está factorizado. Entonces, me devuelvo al criterio de la función. Voy a reescribir ese criterio, pero ya todo factorizado. Entonces, m de x sería todo esto que ya acabamos de calcular, ¿verdad? Que era el factor x más 5 por x más 1 por x menos 5 entre el denominador también ya factorizado, que era el x menos 5 por x a la 2 más x, pero de este segundo factor ya vimos que se podía factorizar de nuevo. Entonces, me quedaría x por x menos 5 por x más 1, ¿sí? Ya todo factorizado. Ahora, para simplificar, ¿cuáles se podrían simplificar ahí? Los x más 5, no. El x menos 5 y el x menos 5. Muy Y el bien, x más 1. y el x más 1, ¿sí? Entonces, el criterio simplificado sería m de x igual x más 5 entre x, ¿verdad? Que son los factores que quedaron, que no se simplificaron, ¿ok? Ahora, para determinar si son asíntotas o agujeros, noten que en el denominador teníamos x por x menos 5 por x más 1, ¿verdad? Ahí estaban las tres restricciones, cuando x vale 0, cuando x vale 5 y cuando x vale menos 1. Pero a la hora de simplificar se canceló el x menos 5 y el x más 1. Es decir, solo me quedó cuando x vale 0. Como sigue siendo una restricción después de haberse simplificado, cuando x vale 0 es una asíntota. Y las restricciones que se simplificaron van a ser agujeros. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿cómo fue eso del 0? x igual 5 y x igual menos 1, que son los valores que hacen 0. Esos factores que se simplificaron, es decir, que eran restricciones, estos son agujeros o puntos abiertos, ¿sí? Porque son restricciones, pero que a la hora de simplificar se cancelaron, ¿ok? Y la única restricción que me quedó después de simplificar es cuando x vale 0. Entonces, esa va a ser una asíntota vertical. ¿Ok? Voy para leer el chat. Ajá. Entonces, recuerden que en una función racional podríamos tener en su representación gráfica restricciones del dominio, ¿verdad? Que podrían ser asíntotas o agujeros.
pero de forma algebraica para determinar eso es a la hora de simplificar el criterio. Entonces, primero determinar el dominio, ¿verdad? Ya habíamos dicho que el dominio era todo R menos -1, 0 y 5, ¿verdad? Esos tres valores son restricciones del dominio. Entonces, a la hora de simplificar, se simplifican los factores en donde 5 y -1 hacen 0 el denominador. Se quitan, se van, se cancelan. Entonces, como esas restricciones ya no están en el criterio simplificado, esas restricciones son agujeros, ¿ok? Pero si todavía me queda una restricción, es decir, cuando x vale 0, el denominador se hace 0, todavía ya en el criterio simplificado, como esa restricción no se fue, o sea, no se quitó, entonces va a ser una asíntota vertical, ¿ok? Profe, una pregunta. Sí, Para la producción del viernes, usted había dicho que solo eran funciones racionales, ¿verdad? sí. Entonces, digamos, ¿el ejercicio será solo uno o habría que practicarse como con varios? Va a ser función racional de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Vamos a ver acá, que me parece que habíamos quedado. Ay, vean, chicos, esto ya lo habíamos resuelto. Vean, ahí está. Ya hemos hecho este ejercicio. ¿Qué era eso? Determinar el dominio y determinar el criterio simplificado. Eso es lo que les va a entrar, ¿sí? Entonces, recuerden, el viernes tenemos clase presencial. Va a haber una segunda producción estudiantil que entra este tema, determinar dominio de funciones racionales y simplificar el criterio. ¿Ok? Ah, ok. Va a Sí. ser todo lo que va a preguntar, pero entonces no viene lo de poner eso de asíntota, si es igual a 0, o eso no va a venir. Asíntota, eso no. Ujú. Ah, bueno. Pero lo de esto, si ven, eso ya lo teníamos listo. Bueno, Bueno, así lo entonces, repasa y entendemos mejor. ujú. Entonces, voy a repasarlo con esto. Vamos a pasar esto. Entonces, bueno, la segunda ya la teníamos lista, ¿verdad? Que teníamos el criterio x menos 3 entre x a la 3 menos 27. Entonces, para el dominio, tenemos que determinar qué valor de x hace 0 el denominador. X a la 3 menos 27 se hace 0 cuando x vale 3. Entonces, el dominio R menos ese valor, ¿verdad? R menos 3. Luego, a la hora de simplificar, x menos 3, que es el numerador, ya no se puede hacer nada más ahí, pero en el denominador se puede hacer esa resta de cubos o esa diferencia de cubos. Entonces se factoriza x menos 3 por x a la 2 más 3x más 9. Se simplifica el x menos 3 que está arriba con el que está abajo. Y el criterio simplificado ya sería 1 entre x a la 2 más 3x más 9. Entonces, la pregunta, ese 3, que es la única restricción que hay, sería una asíntota o un agujero. Un agujero. Un agujero, muy bien. ¿Por qué? Porque a la hora de simplificar el criterio se simplifica ese valor, ¿verdad? Ese factor que hace que el denominador sea 0. Entonces aquí x igual 3 es un agujero. Entonces lo que queda es de x a la 2 más 3x más 9. Si uno le saca el discriminante, no tiene valores de x que hacen que eso sea 0. Por eso la única restricción era cuando x vale 3. Entonces ahí no hay asíntota, ¿sí? Porque ya la restricción, la única que había, ya se canceló y ya dijimos que es un agujero, ¿sí? No hay más restricciones. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿No? Bueno, entonces creo que nos había quedado pendiente, David. Profe, entonces los agujeros se calculan con los que están arriba y lo que son asíntotas con el denominador. ¿O estoy Eh, equivocando? no, más bien, todos son parte del denominador, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejercicio que teníamos acá,
del denominador era lo que hace 0 ese denominador, que era cuando x vale 0, cuando x vale 5 y cuando x vale menos 1. Pero a la hora de simplificar, si se cancelan esos factores, entonces van a ser agujeros, ¿sí? Si se cancelan esas restricciones, pero es que la restricción es del denominador, ¿sí? Pero si a la hora de tener el criterio ya simplificado todavía me queda una restricción, entonces esa va a ser asíntota vertical. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, una pregunta ahí, en X5 sale positivo, pero en los paréntesis sale negativo, ¿por qué es así? Porque es que hace 0 ese factor, es decir, cuando x vale menos 5, perdón, cuando x menos 5, cuando vale 0, cuando x vale 5, sí, se pasa al otro lado a sumar. Ah, ok, ok. Lo mismo con el más 1, cuando tengo x más 1, cuando eso se hace 0, cuando x vale menos 1, ¿sí? Sí, está Ok, bien, gracias. con gusto. Vamos a hacer el tercero, que creo que ese era el que nos había quedado pendiente. Entonces, igual, primero determinar el dominio máximo. ¿Cómo sería ese dominio? Se hace división sintética en el denominador. Muy bien, tomo todo lo que está en el denominador y lo igualo a 0, ¿verdad? Que sería 4x a la 3 menos 16x a la 2 más 5x más 25 y eso lo igualo a 0. Ahora, para determinar cuáles valores de x hacen 0 ese polinomio, tengo que hacer división sintética, si no me queda de otra, porque es un polinomio de 4 términos. Entonces, los posibles ceros primero serían los divisores de 25 y los divisores de 4. Los de 25 son igual, 1, 5 y 25, y los de 4, 2 y 4 y 1. Muy bien. Entonces, los posibles ceros, recuerden que es la división de los del último entre los del primero. Entonces, ahí tendría 1 entre 1, 1. 1 entre 2, 1 medio. 1 entre 4, 1 cuarto. 5 entre 1, 5. 5 entre 2, 5 medios. 5 entre 4, 5 cuartos. 25 entre 1, 25. 25 entre 2, 25 medios. Y 25 entre 4, 25 cuartos. ¿Sí? Esta lista también queda grande. Pero, ¿con cuál cero nos va a funcionar? ¿Con cuál quedaría? Con el 1, Con el 1. quizás. Ok, entonces, una pista ahí para ver cuál cero nos funciona es del numerador. Vean que si la idea es simplificar, tiene que estar el mismo factor arriba y abajo. Entonces, de arriba podría factorizar a ver cuáles son esos factores. Ver si está en la lista de posibles ceros y probar con ese cero. ¿Sí? Esa puede ser una forma. Entonces, el numerador 6x a la 2 menos 15x, ¿cómo se puede factorizar? Por factor común, Factor común. 3x. Muy bien. ¿Y qué quedaría? 2x menos 5x. Menos 5. Menos La 5. x se va. Ujú, cancela. Entonces, este factor 2x menos 5 se hace 0 cuando x vale 5 medios, ¿verdad? Vamos a probar entonces con 5 medios. Ese va a ser el 0 que vamos a probar. ¿Sí? El 5 medios positivo. ¿Sí? Entonces, copiamos los números. 4 menos 16, 5 y 25.
y probamos con 5 medios. ¿Ok? Primer paso, bajar el primer número que era 4. Multiplicar por 5 medios. 4 por 5 medios me va a dar 10. Lo pongo debajo del segundo número, menos 16, y ahora lo sumo. Más 10 va a ser menos 6. Multiplico menos 6 por 5 medios, va a ser menos 15. Y ahora sumo, ¿verdad? Me dicen ajá. Menos, 5 más menos 15 me va a dar menos 10. Entonces, menos 10 por 5 medios me va a dar menos 25. Y sumamos con el 25 y me da 0. ¿Ok? Ahora, escribo los factores. Aquí sería 4x a la 2 menos 6x menos 10 por x menos 5 medios. ¿Sí? Ahora, este otro factor se podría factorizar. Ahí puedo sacarle factor común. Sería 2 por 2x a la 2 menos 3x menos 5 por x menos 5 medios. Y tengo que determinar cuándo eso se hace 0, ¿verdad? Que eso era lo que estábamos sacando, el dominio máximo. Ver las restricciones, cuándo ese polinomio se hace 0. Entonces, puedo determinar si este trinomio, 2x a la 2 menos 3x menos 5, su discriminante es positivo o 0. Si no, entonces no se podría factorizar. Profe, digámosle que el discriminante da negativo, pero no está pidiendo la intersección con los ejes. ¿Se llega hasta la función esta que está escrita o se tienen que poner los x más algo y x menos algo? Es que ahí no nos están pidiendo la intersección, nos están pidiendo el dominio máximo. Para el dominio máximo tenemos que determinar este trinomio, si se puede factorizar o no. A la hora de factorizar, entonces puede ser con fórmula general o con inspección. Es que estoy preguntando por el examen, porque a mí me dio en uno el discriminante negativo, pero entonces mi duda si es negativo, ¿termina hasta acá o hacen los pares sin tener que igualar a 0 cada factor, No, digámosle? si es negativo no se puede factorizar, entonces ahí llegaría. ¿Qué he dicho? Ok, entonces, como nos da positivo, nos da 49, se puede factorizar con inspección o con fórmula general, ¿verdad? Vamos a hacerlo por inspección, que creo que es más fácil. Entonces, 2x a la 2 sería 2x por x y menos 5 sería 1, 5 y 1 con el 5 negativo. Entonces, 2x por 1, 2x, x por menos 5, menos 5x, sumamos y me daría menos 3x, que es justamente el término del centro. Entonces los escribo como factores, ¿verdad? Sería el 2 que ya teníamos del factor común, eso no lo puedo dejar olvidado. 2x menos 5 por x más 1, por el x menos 5 medios que ya teníamos, ¿sí? Ahora, todo eso teníamos que determinar cuándo es igual a 0, ¿verdad? Que es lo que queríamos determinar, los valores que hacen 0 a ese denominador. Entonces, igualo cada factor a 0. Entonces, 12x menos 5 se hace 0 cuando x vale 5 medios. X más 1 se hace 0 cuando x vale menos 1. Y x menos 5 medios se hace 0 cuando x vale 5 medios. Entonces vean que aquí tenemos el mismo factor y se escribe el dominio. Entonces el dominio sería R menos 1 y 5 medios. ¿Sí?
Y listo. Para el dominio, eso sería. Vean que es el mismo procedimiento, así como dicen en el chat, para encontrar los puntos de intersección, pero no estamos encontrando los puntos de intersección, porque no es de toda la función. Ahí solo estamos trabajando con el denominador. Es decir, cuando el denominador se hace 0, ahí tuvimos que hacer división sintética, ¿verdad? Entonces, este, no son los puntos de intersección. Si a mí me preguntan cuáles son los puntos de intersección, tengo que igualar todo el criterio a 0, no solo el denominador, ¿ok? Pero eso luego lo vamos a ver. Ok, y me pedían también simplificar, ¿verdad? Simplificar el numerador y el denominador. Para simplificar el criterio, factorizamos. El numerador ya lo teníamos factorizado, que era era el 3x por 2x menos 5, todo entre, la función se llamaba f de x. Y todo entre esto que ya teníamos. Ya todo factorizado. Ahora, ¿cuál se podría simplificar ahí? El El 2x menos 5. 2x menos 5. Muy bien, el 2x menos 5. Entonces el criterio quedaría factorizado, perdón, quedaría simplificado como 3x en el numerador y 2 por x más 1 por x menos 5 medios. ¿Sí? Ahora, si me piden determinar cuál es asíntota y cuál es agujero, solo tenemos dos restricciones, el -1 y el 5 medios. Entonces, alguno de los dos es o agujero o asíntota, o los dos agujeros o los dos asíntotas, ¿verdad? ¿Cómo determino si es agujero o es asíntota? Los dos son asíntotas, Muy bien, ¿por qué? porque no se cancelaron a la hora de simplificar. Exacto. Entonces, cuando x vale -1, que era la restricción, todavía sigue siendo un factor del denominador. Entonces, ese va a ser una asíntota. Y cuando x vale 5 medios, también. Noten que aquí se Entonces, cuando simplificó, se cancelan, son como puntos abiertos. sí, pero vean que aquí se simplificó, pero todavía me queda otro factor donde 5 medios se hace 0, ¿verdad? Entonces, cuando ya tengo el criterio simplificado, tengo que determinar si en el denominador todavía se hacen 0 con las restricciones, ¿sí? Cuando x vale -1, todavía está. Y cuando x vale 5 medios, todavía está. Entonces, ambas van a ser asíntotas. Entonces, cuando x vale -1 y cuando x vale 5 medios, son asíntotas verticales. Y hay otro método, digámosle, como para conseguir la asíntota horizontal. O eso ¿Sí? después lo vemos. Sí, después lo vemos. Por ahora solo verticales y agujeros, ¿verdad? Que son los que restringen el dominio. Entonces se interpreta como x menos 1 y x 5 medios son las asíntotas porque no se cancelaron, digámosle. Exacto, porque siguen siendo una restricción incluso después de haber simplificado. Ujú. Ok. Sí, Y con el otro, con cuando es agujero, es porque se canceló. se canceló, ¿sí? Aquí, Entonces el aunque agujero se es haya, 2x menos 5. sí, pero vean que ahí, aunque este se haya cancelado, lo que hace 0 este factor es 5 medios, pero sigue estando en el otro factor, con otro factor. Entonces no es agujero, porque aunque se haya cancelado, cuando está el criterio ya simplificado, sigue estando ahí ese valor, ¿sí? Hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo, exacto. Es decir, Ah, tiene que pero cancelarse y ya estando simplificado no puede aparecer más, ¿sí? Pero aquí todavía sigue estando este otro factor, donde se hace 0 con 5 medios, con el mismo valor. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿No? Ok. Entonces, esto es lo que puede entrar en la producción estudiantil, quitándolo de las asíntotas y agujeros, ¿verdad? Nada más, dominio máximo y simplificar el criterio, ¿verdad? Como estos que ya habíamos hecho en clase la vez pasada. Este
¿sí? Dominio y simplificar, dominio y simplificar, y este también, dominio y simplificar. ¿Ok? Profe, permiso, ¿en mediación ya hay práctica de esto? En teoría sí, debería estar como función racional. Ujú, Ok, gracias, profe. con mucho gusto. Ok, entonces hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí llega para lo del viernes, ¿sí? El viernes, recuerden, igual, ir puntual a la clase y creo que no les voy a pedir cuaderno de examen porque igual lo van a hacer ahí mismo en el quiz, ¿ok? El viernes voy a intentar, bueno, la producción estudiantil 1 se las devuelvo y voy a intentar darles también el examen, ¿sí? Porque todavía no me han confirmado, déjenme revisar, no me han confirmado las siguientes clases. Habíamos quedado, ajá. Recuerdan que yo les había comentado, ¿verdad? Que reservar clases es un poco, este, abrumador porque no me confirman. Entonces, en teoría ya tenía confirmadas estas tres, pero esta del 6 de octubre todavía no me la han confirmado. Entonces, para que no pasen más de los 10 días hábiles, ¿verdad? Se las voy a intentar entregar el viernes, el examen, para, para ya no tener más deudas con ustedes. El tiempo de hacer la producción estudiantil, igual 20 minutos, ¿sí? Es algo cortito, sí, y rápido. Entonces, probablemente sea solo un ejercicio de determinar el dominio máximo y la simplificación. Ok, ¿alguna otra Profe, duda? ¿Sí? y la nota de la producción que hicimos el viernes pasado también nos las va a dar. Sí, también se las doy el viernes. Ah, sí. Ok, entonces, vamos con este otro tipo de ejercicios. Este también es de simplificar el criterio, pero sí, André. El anterior ejercicio podría ser un ejemplo como de teniendo un X5, pero saltándose de una al X3, X2 y X. De división sintética. Sí, Ya habíamos hecho uno la clase pasada, me parece, que teníamos, que les dije también que eso había entrado en un examen. No, ¿dónde está? Creo que era este. Ajá, como este. ¿Recuerdan? Que teníamos grado 5, grado 3, grado 2 y grado 1. Falta ahí el grado 4, ¿sí? Entonces puedes repasarlo de la, ¿cómo se llama? De la presentación de la clase pasada. ok. Que, y, a ver, chat. Exactamente, se pone el X4, pero el número que lo acompaña sería el 0, ¿verdad? O con cualquier otro grado que no esté. Ok, entonces, para simplificar el criterio de estas funciones, vean que, por ejemplo, en la primera tenemos G minúscula de H es igual a G mayúscula de X más H menos G de X entre H. Entonces, este tipo de funciones les van a servir para cálculo 1, cuando ustedes estén determinando derivadas por definición. Entonces, les va a servir como hacer este tipo de simplificación. Ahora, ¿qué hacemos ahí, verdad? Vean que tenemos G minúscula de H y nos dan G de X, bueno, G mayúscula de X, ¿verdad? Que ya nos dan cuánto es el criterio de esa función. Entonces, lo que hay que hacer ahí primero es sustituir G de X y G de X más H. Entonces, aquí ya lo tengo. Entonces, vamos al chat. Profe, hay que hacer esas. Esas se las voy a hacer yo. Ujú. Voy a explicárselas, por lo menos las primeras dos. Entonces, tenemos G de X. Ya sabemos cuánto es. Ya me dicen que es 2 entre X a la 2. Ya ese lo tengo. Entonces, a este, ya. Pero ahora tengo que averiguar G de X más H. ¿Cómo lo podríamos encontrar? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo fue la pregunta? Ya tengo cuánto es G mayúscula de X, ¿verdad? Porque ya me lo dan. Es 2 entre X a la 2. Pero ahora me preguntan G de X más H. ¿Cómo puedo encontrar eso? De ello, supongo que separando este criterio, factor, no sé cómo se yo el nombre, ese que ya está dado. Ajá, ¿cómo sería? ¿Cómo?
Y ahí quitándolo, excluyéndolo, no sé. No, no puedo hacer eso. Más bien tengo que determinar cuánto es g de x más h. ¿Sí? Tal vez como simplificar de alguna forma. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si me hubieran preguntado más bien g de 3? ¿Qué hacemos? Dice igual a 0. Se cambia la X por el 3, ¿no? Muy bien. En la función que ya tengo, que es g mayúscula de x, ya me están dando un x en particular, que es 3, ¿verdad? Entonces ahí lo que haríamos era 2 entre, en vez de poner el x, ponemos el 3 a la 2, ¿verdad? Lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si fuera g de menos 5? ¿Qué hacemos? Se cambia la X por el -5. Se cambia la x por el menos 5, ¿verdad? Entonces sería 2 entre menos 5 y todo a la 2. Ahora me están preguntando cuánto es g de x más h. ¿Qué hago? Sería 2 sobre x más h al cuadrado. Exactamente. Donde está la x, voy a cambiarlo por x más h. Muy bien, eso es. Entonces, ahora sí, reescribo el criterio de g minúscula con lo que ya acabamos de encontrar, ¿verdad? Entonces, tendríamos g de h es igual. G de x más h ya sabemos que es 2 entre x más h a la 2 menos g de x, que g de x igual ya lo tenemos, que era 2 entre x a la 2. Y todo eso está entre h. ¿Sí? Ahora, la idea es simplificar. Entonces, tengo que ir simplificando, ¿sí? Pero ya ahora es de forma algebraica. ¿Cómo puedo simplificar eso? ¿Qué creen? Cancelando. ¿Puedo cancelar algo ahí? No. ¿Qué pasa Quizás. cuando teníamos una resta de dos fracciones? ¿Se acuerdan qué hacíamos? Se Por restan ejemplo, los números y se conserva el factor literal. eso era cuando teníamos sumas y restas de números, pero si tenemos sumas y restas de fracciones, tenemos que determinar si eran homogéneas o heterogéneas. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, esta va a ser nuestra sección de notas. Es que yo me acuerdo que si eran igual, el denominador se mantenía, el denominador, y se restaban los numeradores. Muy bien, pero si Pero eran de esta, no me acuerdo si eran heterogéneas. multiplicar en cruz o algo así. Ajá. Entonces, por ejemplo, si teníamos 3/5 más, no, más bien, 3/4 más 1/2. ¿Se acuerdan qué hacíamos? No en la calco, ¿verdad? De forma, Sacaba el mínimo común se saca el mínimo como múltiplo. ¿De cuáles números? de 4 y 2. Muy bien, Sería de los 4. denominadores, exacto. De los denominadores se saca el denominador común o el mínimo común múltiplo, que sería 4. Y luego, Creo que es Sumaban los de arriba. C, Se sumaban o se restaban, pero no. todavía falta Se un paso multiplica más. por el de abajo y se suma el de arriba. Todavía no. se, ¿Se acuerdan? Esto era de primaria, ¿no se acuerdan? se multiplicaba el de arriba y se dividía por el de abajo. Ajá, primero se divide y luego se multiplica. Muy bien. Se Ah, divide por el de abajo, es decir, se divide entre el denominador viejo y luego se multiplica por el numerador. ¿Sí? Entonces era 4 entre 4, que me va a dar 0. 1. 1. Y luego se multiplica por el 3, ¿verdad? Entonces me daría ahí 1 por 3.
más. Y lo mismo hago con la otra fracción. 4 entre 2 me daría 2 por 1. ¿Sí? Entonces 2 por 1. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con estas fracciones, porque no son homogéneas, no tienen el mismo denominador. Entonces, sacamos el mínimo como múltiplo entre ellas, que en este caso Profe, sería la multiplicación, ¿sí? disculpe que la interrumpa. ¿Puedes volver a explicar lo de lo último que hizo? Sí. Entonces, se saca primero el mínimo como múltiplo de los denominadores, 4 y 2, entre cuáles números se puede dividir, ¿verdad? Que entonces sería 4 entre 4 y 4 entre 2, ¿sí? Mínimo como múltiplo. Luego, se divide el nuevo denominador entre el viejo, ¿sí? 4 entre 4 me da 1 y lo multiplico por el numerador, ¿sí? El numerador que ya teníamos. Y lo mismo hago con este. 4 entre 2 me da 2 y lo multiplico por el numerador, ¿sí? Profe, Está pero bien, este gracias. también se podría hacer 3 por 2, 4 por 1 y Sí, pero ahí habría que simplificar al final, porque si yo multiplico, digamos, 3 por 2 me daría ajá. 6, 4 por 1, 4, entre 4 por 2, que es 8. Todos se pueden simplificar, porque ahí no estamos trabajando con el mínimo común denominador, ¿sí? Ajá. Entonces, eso nos Sí, al funciona. final daba 10 octavos. Exacto. Eso no funciona si el denominador no tiene nada en común, ¿sí? Tal vez con números no es, o sea, da igual, ¿verdad? Hacerlo en cruz o hacerlo así. O si ya se tiene, digamos, una tercera fracción, ¿verdad? Entonces ahí multiplicar se hace más enredado. Es mejor sacar el mínimo como un múltiplo de todos los denominadores y luego dividir y luego multiplicar. Ujú. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Igual eso lo vamos a ver ahorita más adelante en clase. Entonces, el mínimo común múltiplo entre los denominadores sería, en este caso, la multiplicación de ellos, ¿verdad? Es decir, x más h a la 2 por x a la 2. Ahora, se divide ese denominador entre el denominador que ya teníamos. Entonces, x más h a la 2 por x a la 2 entre x más h a la 2, ¿qué queda? X a la 2. X a la 2, ¿verdad? Se X2, cancela porque se este con cancela. este. Exactamente, muy bien. Me queda x a la 2 por el numerador, que era 2. Entonces, 2 por x a la 2. Menos, y lo mismo vuelvo a hacer aquí. Este denominador entre el que ya teníamos, es decir, Se x más cancela h a el la X a 2. la 2. Ajá, se cancela el x a la 2 y me queda solo el x más h a la 2. Y se multiplica por el numerador. Entonces, 2 por x más h a la 2. Y todo eso estaba entre h. ¿Sí? Ahora, en este numerador, ¿qué puedo hacer? Tengo 2x a la 2 menos 2 por x más h a la 2. ¿Qué se puede hacer ahí? Eliminar el común, ¿Cuál factor sería? común. Podría hacerse factor común. Ujú. Creo que, profe, no se puede como dividir porque yo veo que hay dos. El x2 y el x más h al cuadrado y x más h al cuadrado. ¿Puedo cancelar eso? Sí. No, eso es un factor. Ajá, solo si hay multiplicación de por medio, pero tengo un menos, no puedo simplificar algo porque tiene ese menos. O si tuviera suma tampoco, ¿sí? Si ya todo está factorizado, por eso la ley de cancelación me dice, factorice todo, eso que teníamos acá, aquí. Una vez que ya está todo factorizado, si se repite el mismo factor arriba y abajo, ahí sí, pero tiene que estar todo factorizado. Ahí tengo una resta de por medio, no lo puedo simplificar todavía, ¿ok? Ahí eso, profe, no se cancela porque el menos cambia los signos de los otros, ¿verdad? Sí, y aparte que no, digamos, para poder cancelarse tiene que estar todo todo factorizado. Ahí no está factorizado. Tengo que factorizar primero y luego ver qué se puede cancelar. ¿Ok? Entonces, ahí podríamos desarrollar este más bien. X más h a la 2, ¿qué es? Una fórmula notable. Una fórmula notable. Muy bien.
Entonces, el 2x a la 2 que ya tenía, menos el 2 por, y esta sería una fórmula notable, que sería el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Que será suma de cubos, ¿verdad? No, porque es Ah, una mentira. suma que está elevado a la 2. Entonces es un Sí, ya vi. producto notable. Ujú. Entre y el denominador lo dejo igual. Que vean que lo que se quiere resolver o al final es cancelar algo, ¿verdad? Aplicar esa ley de cancelación. Entonces tengo que ir factorizando todo, ¿sí? Luego, esto queda igual y todo entre h. Profe, ¿por qué queda igual si ese también es una fórmula notable, el de abajo? Sí, pero la idea era factorizar, ¿verdad? Arriba todavía no puedo factorizar porque tengo que ir desarrollando eso, pero abajo ya está factorizado. No hace falta desarrollar, ¿ok? Que la idea es factorizar todo. Entonces, aquí puedo ir distribuyendo este 2 o puedo sacar el 2 a factor común, ¿verdad? Lo que ustedes me dijeron ahora. Entonces, si saco el 2 a factor común, me queda un x a la 2 y este menos le va a ir cambiando el signo a todos. Entonces, menos x a la 2, menos 2xh, menos h a la 2. Todo entre lo mismo que ya tenía. ¿Sí? Dentro de este factor, x a la 2 menos x a la 2 menos 2xh menos h a la 2 se pueden cancelar. ¿Sí, André? ¿A dónde es que se fue X2? Este. Ajá. Sacamos el 2 a factor común. Este. Entonces me quedaría el x2 menos todo esto, que aquí ya había un x2. ¿Sí? Solo Ah, que este menos le va a cambiar el signo a los 3. ¿Ok? Sí, bueno. está bien. Entonces, me quedaría en el numerador 2 por menos 2xh menos h a la 2 entre x a la 2, x más h a la 2 entre h. ¿Qué puedo hacer ahí luego? Si tengo una fracción de fracciones, que era lo que se hacía. Medios por medios, extremos por extremos. Muy bien, aplicar ahí lo de la orejita, lo del teléfono, como lo vean, ¿verdad? Extremos con extremos, medios con medios, ¿sí? Bien, entonces, todo esto se va a multiplicar por el 1, entonces quedaría igual, 2 por menos 2xh menos h a la 2, y todo entre x a la 2 por x más h a la 2 por h. Ahora, la idea es ir simplificando. Entonces, en abajo vean que ya está todo factorizado, pero arriba tendría que ver si se puede seguir factorizando. ¿Cómo se podría factorizar? Profe, ahora que ya en este ya, bueno, en el denominador ya no se factoriza porque es una suma de cuadrados y eso no existe. La suma de cuadrados es diferente. La suma es cuando tendríamos x a la 2 más h a la 2. Ahí lo que tenemos es una suma y todo al cuadrado. No es lo mismo. ¿Ok? Pero sí, una suma de cuadrados ya no se factoriza. Pero ahí lo que tenemos es un binomio a la 2, que no es lo mismo. Ok, entonces me queda solo factorizar el numerador. El numerador, ¿qué se podría factorizar ahí? ¿Qué creen? Factor común, tal vez. Es que no sé si Ajá, la X viene separada de la H. ¿cuál X? Esta del menos 2X, pero si no, entonces sería 2H. Ajá, ahí todo sería un término y aquí tengo otro. De esos dos, ambos tienen h de factor común. Bien,
Entonces saco un h de factor común y me quedaría menos 2x menos h. Y eso entre x a la 2, x más h a la 2 por h. ¿Y qué puedo simplificar ahí? Y ahí todo Mm, está factorizado. ¿Qué creen? esa es la H de arriba y de Ujú. abajo que están fuera del paréntesis. Muy bien. Y ya son factores. Muy bien. Entonces, vamos a ponerlo. Dios mío, profesor, ¿nos va a entrar en el examen? Sí. Qué largo. Es largo, pero vean que es mucho procedimiento algebraico. O sea, ahí lo difícil del ejercicio es no perderse con todo lo que uno está haciendo, ¿verdad? Porque es mucho orden. Y este, primero determinar cuál era la de g de x más h, por ejemplo. ¿Sí? Y listo. Entonces hasta ahí ya quedaría porque ya no se puede simplificar nada más. ¿Ok? ¿Dudas ahí? No. Eso sería Profe, todo. Hasta ahí llegaría. Entonces, vean que el ejercicio, o digamos, el objetivo era cancelar la H, ¿sí? Llegar a algo que ya no tuviera la H en el denominador. Ujú. Sí, seguimos con otro. Este está un poquito más feo porque el criterio de g de x era 2 entre x a la 2, es decir, era una fracción. Entonces nos iba a quedar una resta aquí de fracciones, que eso lo hace un poquito más tedioso. Las otras dos no son tan feitas. Vean que el criterio es x a la 3 más 5x y el otro también es una cuadrática. Sí. Ahí lo pongo todo para que lo revisen. Entonces, el primer paso es sustituir el g de x más h y el g de x, ¿verdad? Luego ir simplificando. En este caso nos queda una resta de fracciones, entonces se tiene que hacer esa resta de fracciones. Luego ir agrupando semejantes. Luego sacar factor común de la h, que es lo que se quiere cancelar, y simplificar esa h. ¿Sí? Listo, Catalina. Ok. Me preguntan como cuántos de esos ejercicios podrían entrar en el examen. Uno, supongo. No creo que les entre más de uno de este tipo, ¿sí? Que vean que es simplificación, pero es un poco más complejo que las otras que habíamos hecho. Ok, vamos con el segundo. El segundo es muy parecido. Ahí tenemos T mayúscula de H es igual a T minúscula de X más H menos T de X entre H. Y ya me dicen cuánto es T minúscula de X, que es X a la 3 más 5X. Entonces, lo primero es determinar cuál es T de X más H. ¿Cuál sería? Siguiendo los mismos pasos del anterior. X más h a la 3 más 5x. Ajá, entonces X más H a la 3. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la X por el X más H. Más 5 por la X también la cambiamos por X más H. Es decir, cada vez que aparezca la X la cambiamos por el X más H. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces cambiamos donde está la X por el X más H. Entonces si es X a la 3, X más H a la 3. Y si es 5X, 5 por X más H. ¿Ok? Y ahora escribimos la función, ¿verdad? La T mayúscula de H es igual. Cambiamos el T de X más H por lo que ya acabamos de averiguar, que sería X más H a la 3 más 5 por X más H menos T de X, que T de X es lo que ya teníamos. X a la 3 más 5X. Si no ponen estos paréntesis, el menos que está enfrente le cambia los signos. Entonces, por eso yo lo pongo entre paréntesis. Si no se los ponen, entonces le cambian el signo a todo de una vez. ¿Ok? Y todo eso está entre H. Entonces,
Igual que en el ejercicio anterior, lo que se busca es simplificar, ¿sí? La h que está en el denominador. Entonces, tenemos que ir simplificando el numerador. ¿Qué se puede hacer ahí en el numerador? Factor común. ¿Se puede? No, porque el factor común solo lo tiene este y este, pero este no lo tiene. Las sumas de cubos. Se, ajá. Cuidado que no es suma de cubos, sino que es una suma que está al cubo, porque la suma de cubos es lo mismo. Tengo dos términos elevados al cubo. ¿Ok? Me refería a la Entonces, última, creo que sí es bueno, suma de cubos. ese podría ser, pero 5x, más bien ahí lo que se puede hacer es distribuir el menos, más Ah, fácil. ok, Ujú. ok, gracias. Y aquí distribuir, perdón, distribuir aquí el 5 y resolver esta fórmula notable de grado 3. Entonces, primero distribuir ahí el 5 con el x más h. Distribuir aquí el menos también. Y este va a ser una suma elevado al cubo, es decir, es una fórmula notable. Sería x a la 3 más 3x a la 2h más 3x h a la 2 más h a la 3. ¿Sí? Recuerdan que era cuando teníamos el a más b y todo elevado al cubo. Entonces, repasar esas fórmulas de fórmulas notables. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una correspondencia para que lo tengan ahí a mano a la hora de estar estudiando eso o irselas aprendiendo, ¿verdad? Más 5 por x sería 5x, más 5 por h, 5h, menos x a la 3, menos 5x. Y todo eso está entre h. Entonces se buscan términos semejantes. ¿Cuáles serían semejantes ahí? ¿Cuáles se podrían sumar o restar ahí? Los x a la 3. El x a la 3 menos x a la 3 se cancelan. ¿Cuál otro? El 5x. 5x. Muy bien, 5x menos 5x. Entonces reescribo lo que me queda. 3x a la 2h más 3x h a la 2 más h a la 3 más 5h. Y todo está entre h. ¿Y qué se hace ahí? Es decir, ya sumé o resté todo lo que se podía sumar y restar, pero la idea, recuerden que es simplificar el h que está en el denominador. Entonces, en el numerador, ¿qué puedo hacer? Profe, una pregunta. Sí, Factor Ahí, común. digamos, en ese 3x, h a la 2, el h no se le puede cambiar por el x. no es lo No. mismo tener el x elevado a la 2 y la h elevada a la 2. Son dos letras distintas, no Ok. puedo cambiar ahí el exponente porque sí, ¿ok? Si fuera el caso que está x a la 2 y h, ahí sí se puede cambiar como para cancelar. Sí, pero tiene que ser exactamente el mismo factor, ¿sí? Ok, sí. Lo que puedo cambiar es el orden, es decir, puedo escribir 3h a la 2x. Sacar factor común ahí, profe. Ajá, muy bien, sí. Pero estos dos no son semejantes, no los puedo Factor sumar común. porque, porque el x no es el que tiene el exponente. Muy bien. Saco el h a factor común. Entonces, 3x a la 2 más 3xh más h a la 2 más 5. Y todo entre h. Y se cancelan. Ahora sí, porque ya está factorizado. Antes de eso no lo puedo cancelar. Y listo, ¿sí? Ya hasta ahí quedaría. Ya se simplificó. ¿Ok? Vean que ese estaba más bonito que el anterior. El anterior estaba más complejo porque era tener una fracción. Entonces me va a quedar una fracción un poquito más fea. Pero es el mismo objetivo. Entonces, lo primero es determinar cuál es la función de x más h. Entonces, cambiar en la función que me dan todas las x por x más h. Luego, ir buscando y restando, digamos, sumando y restando semejantes, ¿verdad? Para que se me cancelen las que no tienen h. Vean que aquí tengo el x a la 3 menos x a la 3 menos 5x más 5x. Se cancelan porque, para que luego yo pueda sacar el h a factor común. Si algo aquí no se me cancela, probablemente es por el menos que le cambian los signos
O si algo aquí, digamos, si yo le sumara ahí el 10x, porque aquí tendría este positivo, no tiene el h para sacarle a factor común. Entonces probablemente algo hice mal, ¿sí? Siempre voy a poder cancelar ahí la h, es decir, sacar a factor común. Si no puedo sacarle a factor común la h es porque probablemente en el paso anterior algo me equivoqué. Entonces ahí me puedo ir devolviendo a ver qué es lo que hice mal, ¿ok? Es una forma de darse cuenta si uno lo tiene bien o mal. Y luego ya, hasta ahí quedaría. El objetivo es quitar esa h del denominador, ¿sí? Pero para eso tengo que simplificar, para eso tengo que sacar factor común, buscar semejantes, etcétera, ¿ok? Es puro trabajo algebraico. Entonces, puedo tener una suma o un binomio al cubo, que es una fórmula notable, recordar cuál era esa fórmula notable. Lo mismo, digamos, este, si tuviera más bien una suma a la 2, que va a ser el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, vean que es muy similar. Tengo f de h igual f de x más h menos f de x entre h. Y me dan el criterio de la función f. Entonces tengo que averiguar cuánto es f de x más h. Esto es lo primero que averiguamos. ¿Cuánto sería? ¿Qué hago? De ¿Qué creen? sustituir, ¿no? Sustituir, ajá, ¿cómo quedaría? Eh, 7 por x más h a la 2 menos 5 por x más h más 2. Muy bien. Entonces, donde está la x, voy a cambiarla por x más h, ¿sí? Muy bien. Y ahora sustituyo en la función original. Todo esto es el f de x más h. Ahora, menos f de x, menos, y escribo lo que es f de x, que era 7x a la 2 menos 5x más 2. Y todo entre h. Entonces, en el numerador lo que puedo ir haciendo es, puedo resolver esta suma elevada al cuadrado, que es igual otra fórmula notable. Puedo distribuir el menos 5, puedo distribuir este menos, ¿sí? Es decir, ir simplificando para luego buscar semejantes, para luego sacar factor común y luego simplificar. Entonces, el menos 5 por el x, menos 5 por el h, el menos le va a cambiar el signo a estos tres términos. ¿Ok? Sería 7 por x más h a la 2 sería una fórmula notable. Entonces sería el primero al cuadrado, x a la 2, más 2 por el primero por el segundo, es decir, por x por h, más h a la 2. Menos 5 por x sería menos 5x, menos 5 por h, menos 5h, más 2, menos 7x a la 2, más 5x, menos 2. Y todo eso entre h. Ahora, el 7 aquí también distribuye para poder ir quitando esos paréntesis. Entonces, 7 por x a la 2 sería 7x a la 2, más 7 por 2xh sería 14xh, más 7 por h a la 2, 7h a la 2, y copio el resto exactamente igual. Y ahora busco semejantes. ¿Cuáles serían semejantes ahí? 7x a la 2. Muy bien, 5x. muy bien. Y El menos 2. el 2 con el menos 2. Muy bien. Entonces ahora escribo lo que queda, que sería 14xh más 7h a la 2 menos 5h. Y todo entre h. Y ahora, Factor común, factor común de la que h. sería Muy bien. h. Exacto. 14x más 7h menos 5. Y todo entre h.
se cancelan las h's y me queda 14x más 7h menos 5. ¿Sí? Y esa es la función f minúscula de h. Ujú. Y listo. ¿Ok? ¿Dudas ahí con esta? Pero fue una consulta, y esto se podría simplificar más todavía. Hasta ahí llegaría, porque ves que ya no se pueden sumar ni restar semejantes. Y ya no se puede factorizar tampoco, entonces hasta ahí llega. Ujú. Sí, Sí, profe, gracias. ok, con mucho gusto. ¿Dudas con ese tipo de ejercicios? Vamos a ver el chat. ¿Cómo se llama el tema? Igual, simplificación de funciones racionales, pero digamos que ahora tenemos como un criterio, digamos, que hay que sustituir ahí, ¿sí? Entonces, igual como simplificar el criterio de funciones racionales. Ujú. ¿Ok? Bueno, entonces de este tipo hay en la práctica de función racional, voy a buscarla aquí, me parece que ya está en la, en la página de mediación. Voy para buscárselas acá. Ajá, aquí está. Entonces, en la página de mediación están las dos listas, ¿verdad? La de la semana 5, que era eso, de función racional, de simplificación, y la función racional parte 2 de la semana 6, que eso todavía no lo hemos visto. De la semana 5 están este tipo de funciones, ¿verdad? Que tenemos una función g de h y f de x más h menos f de x entre h. Entonces hay que simplificar al máximo el criterio de g, sabiendo que f de x puede ser el criterio de todas estas, ¿verdad? Entonces lo mismo. Y aquí está el resultado, ya hasta donde deberían llegar. Entonces sí, está en la lista de ejercicios de la semana 5. El taller de la función, no, el taller que van a hacer mañana es del aprendizaje autónomo, ¿sí? De completar cuadrados. Está ese tipo de ejercicios también, sí, que igual ya tenemos aquí el g de x. Ujú. Pero sí, entonces ahí está cada uno de estos tipos, ¿ok? ¿Dudas ahí? ¿No? Entonces, en esta lista vean que también está determinar el dominio máximo de cada una de las funciones, simplificar al máximo el criterio de esas funciones. Como esto es lo que les va a entrar en la producción estudiantil 2, ¿sí? Aquí está igual, simplificar al máximo, incluso ya les dicen cuál es el factor que se tiene que cancelar. Es decir, ahí me dicen, tiene que cancelar el factor tal, cancelar el factor tal, ¿sí? Entonces ya me dicen cuál es el que tengo que cancelar, está más fácil, digamos. Y este tipo, ¿ok? Bueno, entonces voy a introducirles el tema que vamos a ver el viernes porque creo que no nos va a dar tiempo de resolver todo. Ahí. Entonces, luego ya vimos cómo era simplificar y determinar el dominio máximo, pero también me pueden pedir reescribir el criterio de una función racional. Para reescribir el criterio, si por ejemplo tengo una suma y resta de fracciones, puedo aplicar la propiedad de multiplicar en cruz y luego los denominadores. O determinar el denominador común, que es como lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, primero, si tengo una suma y resta de fracciones, tengo que homogenizar esas fracciones, ¿sí? Si no tienen nada en común los denominadores, entonces puedo aplicar lo de multiplicar en cruz. Y luego multiplicar los denominadores.
Pero si tienen algo en común, entonces primero tengo que determinar cuál es ese denominador común. ¿Ok? Bueno, creo que me da tiempo de hacer uno. Voy a hacer el segundo. ¿Ok? Igual. Me dicen, realice la suma de fracciones de las siguientes funciones y de ser posible, simplifique al máximo el criterio de la función. ¿Ok? Entonces, voy a hacer el segundo. Vean que tenemos ahí dos fracciones. La primera, 1 entre x menos 2, menos 6 entre x a la 2 más 2x menos 8. ¿Ok? Me piden realizar esa suma o resta de fracciones. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es de los denominadores ver cuál es el denominador común, ¿sí? Ahora, ¿cómo saco eso? Tengo que factorizar al máximo los denominadores. Entonces, el primer denominador ya está factorizado, ¿verdad? X menos 2 ya no se puede hacer nada más. Pero el segundo se podría factorizar. ¿Cómo lo podríamos factorizar ahí? Entonces, si tengo x a la 2 más 2x menos 8. ¿Cómo se puede factorizar? Por inspección. Podría ser por inspección. Ujú. Entonces, x a la 2 más 2x menos 8. X por x y menos 8. Puede ser menos 2 y 4. Ujú. Multiplico en cruz. X por 4, 4x. X por menos 2, menos 2x. Sumo, ¿verdad? 4x más menos 2x me va a dar 2x, que es justamente el término del centro. Entonces, reescribo los factores. X menos 2 por x más 4. Ahora, entonces, la segunda fracción, el denominador sería x menos 2 por x más 4. Y de la primera tenía el x menos 2. Entonces, vean que ahí los denominadores tienen un factor en común, que va a ser el x menos 2. Entonces, no lo tengo que escribir dos veces. Voy a escribir ese factor solo una vez y voy a escribir el de mayor grado. En este caso, los dos tienen grado 1, entonces solo se escribe una vez. Entonces, para el nuevo denominador, es decir, vean que ya estamos homogenizando, escribo x menos 2 por x más 4. ¿Sí? Y ahora divido x menos 2 por x más 4 entre x menos 2. Se cancelan el x menos 2 y me queda el x más 4. Y lo multiplico por el 1. O sea, x más 4. Menos. Y lo mismo hago con la otra. X menos 2 por x más 4 entre x menos 2 por x más 4 se cancelan. Me queda un 1 y lo multiplico por el numerador, es decir, por 6. ¿Sí? Y ahí sumo y resto semejantes. Entonces sería x menos 2 entre x menos 2 por x más 4. Y ahora tengo que determinar si se puede simplificar o no. ¿Cuál se podría simplificar ahí? Y el x El menos x 2. menos 2. El x menos 2. Ujú. Entonces, en el numerador quedaría un 1 y en el denominador un x más 4. Y listo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, para hacer la suma y resta de fracciones, primero tengo que determinar cuál va a ser ese denominador común, ¿verdad? Normalmente, uno diría la multiplicación del primer denominador y del segundo, que normalmente es así, pero si se repite uno de los factores, solo lo escribo una vez y lo escribo el que tenga mayor grado, ¿sí? En este caso, los dos eran de grado 1, pero si uno tuviera de grado 2, entonces escribo el de grado 2, ¿sí? Solo lo escribo una vez, pero con el grado mayor. Y luego divido, lo mismo que hicimos en la anterior, recuerdan que era dividir el denominador nuevo entre el denominador viejo y luego multiplico por el numerador. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿No? Ahora, igual, si se puede simplificar, se simplifica, pero no siempre se va a poder simplificar. Por eso en la instrucción decía, en caso de ser posible, ¿verdad? No siempre se va a poder. En este caso sí, pero no siempre. Entonces, en las próximas clases vamos a hacer bueno, en la clase del viernes, el 1 y el 3. ¿Ok?
Bueno, chicos, entonces, si no tienen más dudas, ¿verdad? Esa sería la clase de hoy. Ahora nada más les pido, por favor, escribir en el chat el nombre y el carnet. Y bueno, eso sería la clase de hoy. Entonces, el viernes nos vemos, ¿verdad? Yo les doy el examen y y ¿cómo se llama? Y la producción estudiantil 1, ¿ok? Y hacemos la producción estudiantil 2. Entonces, para que lleguen puntuales. Sí. Bueno, chicos, Gracias, profe, hasta luego. con mucho gusto, Hasta hasta luego, profe, luego. gracias. Con gusto, Claro, gracias. con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, ¿el viernes usted va a dar horas consulta ahí presencial? Sí, Ah, ok. Es que me gustaría ir por lo del examen. sí, tranquilo. Gracias, profe, chao. Con mucho gusto, hasta luego.